Música, literatura, pintura, las artes transmitidas desde el más allá. Una suposición ensoñadora, una suposición que nos hace pensar en las diferentes posibilidades que todavía podemos escrutar en este mundo del misterio. Jesús Callejo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo está el profesor Bacterio? Aquí estamos. Bueno, por cierto, qué gran actuación tuvo el profesor Bacterio el pasado día en la fiesta de Corona Borealis, Carlos. Impresionante. Tú quedaste mal porque bueno, claro, lo tuyo no fue adecuado, pero lo de Juan Ignacio sí. Sí, claro, yo, la verdad es que, hombre, no toco la guitarra, las cosas como son, pero Juan Ignacio sí. Hombre, es que con ese smoking, tocando la guitarra... No, bueno, él viste así siempre, como James Bond. Hombre, claro. Es lo habitual. En realidad, hoy viene de otra manera, pero en general él viste así. Él viste así. Pero bueno, tuvimos esa cantante brasileña que sí, estuvo fenomenal. Maristela Grieber. Y esa cuentacuentos también, Juana, ¿no? Juan Hidalgo. Sí, o sea que, Jesús, tú que estuviste repartiendo los canapés, hay que decirte que el catering tampoco quedó muy lucido. Escasos, ¿no? En fin. Yo cuando fui a lo del chorizo ese asturiano cántabro que estábamos repartiendo, pues no, en fin, me tocó solo un trozo. Bueno, si te sirve de consuelo, tampoco los autores pudieron llegar porque se hartaron a firmar libros, les salía humo de las manos y tampoco llegaron al catering, a esos suculentos canapés. Pero tampoco los editores llegaron, si sirve de consuelo, o sea que muchos nos quedamos con hambre. Fue el éxito, pero yo creo que fue por el éxito un poco primero de la gente, fue más gente de la que estaba prevista, lo cual siempre es bueno en este caso, ¿no? Y después que todo el mundo yo creo que estaba pues enrollado, ¿no?, en sus pequeñas tertulias. Es un buen momento siempre pues para contactar con todo el mundillo este, ¿no?, con toda la gente conocida, y desde luego pues a más de uno se le iba el santo al cielo y por supuesto no llegaba a las mesas para comer. Por supuesto que todo esto es broma, fue un gran éxito, Carlos, y yo creo que la editorial está contenta, ¿no? Sí, estamos muy felices, aparte por la magnífica actuación de Juan Ignacio, que fue impresionante, de verdad. Fue lo mejor. Acompañando a Mejías y a Maristela Grieber, y la verdad es que estamos muy contentos, primero por el notable éxito de gente, es decir, no esperábamos tanta, eso es cierto, y luego por el increíble éxito de los propios autores en la presentación. Bueno, hay que decir que presentamos a Pablo Villarrubia y a Nacho Ares con sus guías, libros, Brasil insólito y Egipto insólito. Exacto, y bueno, y una excelente presentación de César Pérez Tudela, que estuvo muy gracioso. Sí, sobre todo porque estuvo una semana y pico preparando la presentación, y al final improvisó, pese a la preparación de una semana, la verdad, pero no, es que estuvo muy divertido y muy bien, y yo creo que nos pasamos todos muy bien, porque como nuestras presentaciones lo que se trata es que nos pasemos bien un ratillo, ya hablemos entre nosotros y estamos entretenidos. Además, Juan Ignacio, que ya ha sido fichado para todas las presentaciones de la editorial, impresionados, seguimos todavía con ese solo haciendo de argentino, tocando la guitarra, muy bien. Pero que compuso, además. Una canción para Pablo Villarrubia, o Caballero Desertado. O Coleiro Desertado, a partir de ella quedará como seudónimo. Muy bien, por cierto, Juan Ignacio, cuando tú faltes dentro de 120 años, también podrás transmitir esa música, ¿no? Estoy precisamente habilitando una línea con el más allá para luego volver en forma de psicofonía. Fibra óptica, claro. Inspiración. Pero claro, Juan Ignacio siempre nos dará el mejor material. Eso, por supuesto. Y la mejor tecnología. Sí, lo que vaya más rápido. Eso está clarísimo. Bueno, pues decíamos, Jesús, que vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de música. Y vamos a hablar de manifestaciones artísticas. Inspirado desde el más allá. Desde el más allá. Parece ser que muchos artistas se empeñan en no dejar su actividad creativa, ¿no?, incluso después de muerto, y transmiten muchos de esos conocimientos pues a las personas que pueden transmitir lo que son medios, son personas humanas, a través de estas distintas posibilidades que ofrece el más allá, si hemos de creer en esa transcomunicación, no solo instrumental, porque en este caso no serían instrumentos, pero sí esta transcomunicación mediúnica, y los resultados desde luego son sorprendentes en los tres campos que acabas de citar, en la literatura, en la pintura y en la música, porque las obras que nos han dejado estos medios, desde luego, analizadas por los expertos en esos distintos campos artísticos, pues dejan bien a las claras patente de que tanto el método, el estilo, en fin, la estructura, pues encaja mucho con los artistas que se suponen que están detrás inspirando a estos medios, ¿no? Entonces, desde luego es un campo creativo para investigar, porque de ser así, si alguna vez se comprobara esta autenticidad, pues ni más ni menos estaríamos hablando pues de un Charles Dickens o por ejemplo de un Beethoven o de un Franz Liszt, que estarían componiendo sus obras desde el más allá. Bueno, pero vamos, efectivamente, Carlos, vamos a casos concretos. Bueno, como vamos a tocar tanto literatura como música como pintura, antes vamos a tener un caso concreto, pero ahora los oyentes estarán extrañados y dirán, bueno, ¿cómo sabe la gente que se trata de una inspiración mediúnica? ¿Simplemente porque lo dice el medium y nosotros vamos y nos lo creemos? ¿O es que existe algo que demuestre que eso es así? Aparte de las comprobaciones hechas por expertos del estilo, tanto en pintura como en música como en literatura, hay que tener en cuenta
que la forma en la que se producen los trances místicos o los trances mediúnicos que sufren las personas, porque lo sufren en cierto modo, que sufren las personas que realizan estas acciones, estos dibujos, estos escritos o esta música, es sorprendente y se aleja totalmente de lo que se puede entender como sistema tradicional de trabajo. Voy a poner un ejemplo como tú decías. Heinrich Nusslein, que era un pintor alemán de los años 20, pintó en aproximadamente 3 años 2000 cuadros en trance mediúnico, todos en la oscuridad. A oscuras. A oscuras. Claro. Entonces, ahí ya se ve que no es normal el asunto. Bueno, este caso es muy parecido, por ejemplo, al de Marguerite Bernard Provins, que era una... Claro, la pregunta, Carlos, es si los pintaba bien, claro. Porque... Sí, los pintaba bien, claro. Es decir, efectivamente, además con un estilo que era bastante diferente en este caso, no tanto, hay otros casos que era más parecido al que él tenía en su actividad profesional habitual. Lo que sí que es cierto, y eso es importante que lo tenga todo el mundo en cuenta, es que en general, porque no es absoluto, pero sí en general, los que reciben, es decir, el medium que recibe la inspiración del más allá o del supuesto más allá, ya suele ser un pintor, un escritor o un músico, pero no de la categoría o de la altura, o por lo menos del estilo de lo que pinta cuando se encuentra en situación de trance. Este caso de pintura en la oscuridad es clásico en todos los tipos de pintura automática mediúnica, porque, claro, si no dirán, bueno, acoge tranquilamente y se pone a imitar un cuadro como hacen tantos imitadores de pintura. Pero lo que estamos diciendo es que situaciones de trance. El supuesto espíritu elige un medium que ya es aplicado en es un instrumento, es decir, lo que pasa es que, como decía muy bien Jesús, aquí el instrumento no es un ordenador, un televisor o una grabadora, sino aquí el instrumento son las manos de una persona o su cerebro. Es decir, es una persona el que está haciendo el instrumento de la creación, en este caso artística. Y lo sorprendente es que lo hace en una situación de trance a altísima velocidad y en condiciones de aparente imposibilidad. Es decir, eso es lo que hace que esto sea un factor separado. Las condiciones muy claras. Primero, claro, que lo suele realizar en la oscuridad, cuando estamos hablando de cuadros, y después en un tiempo récord. Un pintor, en sus condiciones normales, no tardaría pues 30 segundos, 1 minuto o 1 minuto y medio, que es lo que está tardando, por ejemplo, Gasparetto, del que hablaremos ahora, pues en sus más de 15.000 cuadros que ha realizado hasta el momento. Por lo tanto, ya se dan 2 factores, por supuesto, a tener en cuenta, donde ya hay cierta normalidad en el proceso creativo. Bueno, pero la gente seguro que quiere escuchar algo práctico, y eso es la música. Escuchemos este fragmento musical. Esta música es supuestamente inspirada por un espíritu del más allá. Y en este caso, ¿de qué estaríamos hablando, Jesús? Un ángel. Aquí sería una música inspirada directamente por un ángel. Cuando hablamos de músicas inspiradas, habría que dividirlo en 2 bloques. Por un lado serían músicas celestiales, músicas que en este caso pues Santa Hildegarda von Bingen, que es la compositora de esta partitura, pues tuvo en sus trances, en sus arrobamientos místicos. Entonces sería una música inspirada directamente por el coro de los ángeles o por un ángel en concreto que la transmitió esto que estamos escuchando. Y el otro sería las músicas mediúnicas, es decir, personas actuales que compositores pues muy conocidos, como es el caso de Liszt, como es el caso de Stravinsky, han inspirado a través de ese medio pues distintas partituras. Ya no serían los ángeles, ya no serían músicas celestiales, sino que serían músicas mediúnicas dentro de esta terminología que estamos empleando. Este primer corte que estamos escuchando pertenecería al primero, a músicas celestiales. Músicas celestiales inspiradas directamente por los ángeles. Fíjate que en este caso, por ejemplo, Hildegard von Bingen recibió esta pequeña fragmento que se llama O cuán preciosa, supuestamente inspirada por un ángel que se llamaba Umbriel. Entonces ella componía en una situación de trance místico, que es el primero de los 2 esquemas o formas de trabajo que ha citado Jesús. Luego, claro, veremos casos del segundo sistema, es decir, el caso de inspiración directa, que creo me están diciendo que parece que está preparado ya. Será un caso de inspiración directa. Sí, esto es Rosemary Brown, ¿no, Jesús? Sí, sería Rosemary Brown, con una música compuesta por Franz Liszt desde el más allá, si hemos de creer las aseveraciones de esta vidente inglesa, de Rosemary Brown. ¿Qué sabemos de Rosemary Brown para todos los oyentes? Vamos a ver, estamos hablando de los pocos casos que hay de música mediúnica, porque hay muchísimos más casos en literatura y en pintura. En música hay muy pocos casos por una razón evidente, porque hay pocas personas que conozcan música y sepan transcribir esas notas a un pentagrama, ¿no? Pero sin embargo es más fácil pues transcribir los capítulos de una novela o hacer un cuadro. Pero para la música sí hace falta un conocimiento previo.
tú puedes escuchar una música, una melodía desde el más allá o inspirada por uno de estos compositores, pero si no sabes las notas básicas y no las sabes transcribir en un pentagrama, te da igual, ¿no? El caso de Rosemary Brown es un caso excepcional en estos supuestos de música mediúnica. Ella transcribió por lo menos a una docena de compositores en las partituras que venían inspiradas a través de su mano. Aquí entraríamos en una especie de polémica si realmente es lo que le venía a la cabeza, lo estaba transcribiendo en estos pentagramas, o era el propio compositor que tomaba posesión del cuerpo de Rosemary Brown y a través de ella hacía estas partituras. Sea como fuere, el hecho es que esta partitura que hemos escuchado hace un ratillo pertenecería, según ella, a Franz Liszt, que desde el más allá le estaría inspirando, pues, estos sones en el piano. Recordemos que Franz Liszt, por ejemplo, era uno de los virtuosos mayores de su época en el piano, y por supuesto la cadencia musical que hemos escuchado correspondería, según los expertos, a la música que Franz Liszt compuso en vida, esas más de 200 obras que compuso. Una cosa muy importante, hay que tener en cuenta que Rosemary Brown tenía una formación musical muy escasa, es decir, sabía apenas lo justito para poder más o menos componer una canción de tipo corto o con algo de armonía y de ritmo, pero realmente 400 piezas, como ha dicho Jesús, es una cuantía muy alta. Pero también, lo que decía Jesús, Carlos, sí, que 12 compositores... Sí, 12, pero no solo eso. Es decir, que el caso de Rosemary Brown llegó a ser tan interesante que gente como Bernard Shaw o como Albert Einstein se dirigieron a ella personalmente. Por ejemplo, Einstein le cedió varias fórmulas matemáticas complejas de física porque tenía la intención de comprobar si de verdad tenía algún tipo de dote que le permitiera, en cierto modo, pues establecer de verdad una comunicación con otras vidas o con otros mundos. ¿Y qué pasó? O sea, esto se tomó muy en serio. Se le llegó a Rosemary Brown se la llegó a grabar en televisión, en la televisión británica, una intervención mediúnica en la cual ella compuso en apenas unos minutos una pieza, en aquel caso me parece que era de Schubert. ¿De Schubert? Sí, sí, o sea, es algo increíble, pero un esto, caso curiosísimo. Claro, supongo que la gente se está preguntando, bueno, ¿y esto qué ocurre? Llega, hola, buenas, soy Schubert y vengo a tomar posesión de tu cuerpo para hacer unas piezas. Bueno, hay varias teorías. La parapsicología en principio rechaza toda tesis espiritista. Ajá. Y la ciencia, por supuesto, también. Fíjate a quién he citado que se puso en contacto con Rosemary Brown de todas maneras, ¿eh? Sí, sí, sí. En fin, no precisamente un cualquiera. Albert Einstein. Albert Einstein. Bueno, una cosa es que tú sabes que muchas veces la ciencia es lo que dice en público y otra cosa es lo que piensa en lo privado. Lo que piensa en privado, en sí. fin. Algún caso tenemos. Claro. Bueno, en realidad, aunque la ciencia lo niega, lo que niega es que se trate de una conexión con el más allá. Es decir, un científico lo que dice es que se trata de propiedades del cerebro del medium que están especialmente dotadas para campos muy concretos. Algo parecido con lo que pasa con los autistas. Un autista aparentemente no es una persona normal y sin embargo se sabe perfectamente que los autistas, por ejemplo, en algunos casos son capaces de composiciones exactas muy precisas, matemáticas o numéricas de alta complejidad. Bueno, esto sería algo de ese estilo. Es decir, es una especie de don que tienen y que ellos no son conscientes cuando lo aprovechan, pero que sí tienen capacidad para hacerlo. Entonces, esto lo entablan en una especie de relación inconsciente con lo que ellos entienden que son músicos que les inspiran. Rosemary Brown no decía eso. Rosemary Brown no era consciente, por lo visto, de los trances que tenía en el momento en que escribía, pero sí a posteriori. Y a posteriori lo que decía era, en realidad, que lo que ella había recibido era una composición. Eran otros los que decían que esto parece Schubert, de Liszt o de Chopin. Sí. O sea, ella no decía esto... En algunos casos sí, pero no de manera general. Es decir, ten en cuenta que lo que hemos oído de Liszt podía ser perfectamente, como decía antes Juan Ignacio, cuando estábamos antes de empezar el programa, pues de cualquier músico de la época romántica, puede ser perfectamente de Chopin o de... hay que ser muy experto ya para intentar fijarlo en un determinado compositor. Ya, o sea, que ella no paraba y decía, oye, espérate un momento que me está llamando Mozart, que voy a hacer algo. No, sí, en la mayoría de las composiciones... De o sea, eran los críticos los que determinaban. Pero no siempre, no. No de todo, como he dicho. Muchas de esas 400 composiciones, ella era consciente del compositor que estaba transmitiendo esas notas. Cuando tenía el enlace, más allá, claro, porque si no hubiera sido un galimatías y un cacao mental. Lo que pasa es que cuando ella lo comentaba o decía, yo creo que esta partitura es de Chopin, porque creo que es Chopin el que está tomando posesión de mi cuerpo, los críticos literarios son los que ratificaban esa postura. Es decir, pues es cierto, esta música corresponde a Chopin, con una mujer que no tiene ni idea de música, salvo las composiciones básicas, ¿no? Lo que eran las notas musicales. Por lo tanto... ¿Qué frase es el Chopin tomando posesión de su cuerpo? Chopin, entonces, ella sí era consciente, igual que pasa con los pintores, con el tipo Gasparetto, ¿no? Él cuando hace esos cuadros, automáticamente no sabe muy bien quién está tomando posesión de su cuerpo porque va a una velocidad tremenda, ¿no? Sin embargo, ahí es más fácil distinguirlo, porque sabe perfectamente si es un Matisse, si es un Toulouse-Lautrec, si es un Modigliani, por el estilo pictórico, ¿no? En las composiciones musicales ocurriría algo parecido, pero ella sí tenía consciencia, en muchas de estas 400 partituras que compuso durante 6 años, solo 6 años, de qué compositores que estaba ahí. Cuando no tenía esa consciencia, porque había músicas muy parecidas, ¿no? Podía ser de Paderewski, de Chopin, de Schubert,
pues eran los críticos literarios, los críticos musicales, perdón, los que determinaban perfectamente a qué compositor se estaba refiriendo esa melodía que se estaba escuchando. Caramba, qué problemas con los derechos de autor, ¿no? Con los derechos de autor, tremendo. Lo que pasa es que, claro, esto estamos hablando dentro del terreno espiritista. Los que no crean esto, para ellos considerarán que todas estas músicas pues no deja de ser pues, una especie de juego de salón, ¿no? De juego mediúnico, sin más trascendencia y punto, ¿no? Porque de hecho es así, es decir, la cantidad de composiciones que compuso Liszt, por ejemplo, pues no todo el mundo las ha escuchado, y añadir unas cuantas más, como es este, pues bueno, es decir, puede ser de Liszt o puede ser que no. Es decir, nunca vamos a tener la prueba exacta. La única prueba es que sí se sometieron a unos controles rigurosos todas estas partituras en su momento y a la hora de componerlas Rosemary Brown, y por lo tanto sabemos que ella no estaba copiándolas de ningún manuscrito musical, ¿no? Por decirlo así. Por lo tanto, esa es la única fiabilidad que podemos tener. Bueno, como tenemos aquí un compositor que es el profesor Ocaña, vamos a ver, Juan Ignacio, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? A ti, por ejemplo, que todo el mundo sabe que te toma posesión de tu cuerpo Sid Vicious. Entre otros. Entre otros. ¿Cuál es tu opinión como músico? Bueno, pues vamos a ver. Un músico que no tiene los conocimientos técnicos suficientes como para interpretar una partitura de Liszt jamás puede interpretar una partitura de Liszt. Eso es absolutamente cierto. No obstante, hay una hipótesis literaria hay una hipótesis literaria que aparece, por ejemplo, con la novela Svengali de Maupassant, de George Murier, en la cual un hipnotizador, por medio de una muchacha, es capaz de hacer cantar ópera a alguien que no sabe cantar ópera. Si digamos que la persona de Rosemary Brown o cualquier otra persona que afirma que le sucede este tipo de cosas se ha sometido directamente a una sesión de hipnotismo en la cual alguien que sí sabe tocar le está ordenando que de alguna manera interprete de cierta manera, está todavía por dilucidar si puede hacerlo o no puede hacerlo, porque una cosa es la hipótesis literaria y otra cosa es la auténtica realidad. ¿Cómo puede inducir algún ente de fuera en que alguien toque algo que se parece a Liszt, algo que se parece a Chopin o algo que se parece a Paderewski? Pues mira, es muy difícil poderlo decir. Lo que sí que es cierto es que incluso aunque esas personas que no saben tocar estas cuestiones de repente las toquen, ya es lo suficientemente admirable como para que nos planteemos que ahí está sucediendo algo de lo que no podemos todavía hacer afirmaciones muy concretas. Además, en este caso de Rosemary Brown, con conocimientos musicales escasos. Efectivamente. Y además hay una cosa muy importante en el caso de Rosemary Brown, y es que el grupo de Tel Haef, que era un psiquiatra, ¿no? Sí. Muy conocido, y su equipo de colaboradores, hicieron un análisis muy serio sobre Rosemary Brown por si se daba en ella los típicos casos, esos que los parapsicólogos buscan como clásicos para poder luego tener actividades de este tipo, como si había tenido enfermedades graves en la niñez, si había tenido algún trauma. Sí. Nada. Vamos a escuchar otra pieza. Esta es la propia Rosemary Brown, ¿no? Sí. Liszt, ¿no? Liszt, el sueño de Liszt, según lo que ya comunicó, sería esta partitura, inspirada desde el más allá, tiene la virtud, esto que estamos escuchando ahora, no solo lo que comentamos, ¿no? Esta especie de música mediúnica transmitida a través de Rosemary Brown, sino que en España esta música no se puede encontrar. ¿Esta música en España no se puede encontrar? No está editada, no deben pensar que es comercial, a lo mejor a partir de este programa sí considerarán que es comercial, pero de los 2 LPs que publicó Rosemary Brown por la compañía, por el sello de Philips, los 2 están editados en Inglaterra y en Estados Unidos, pero aquí, por lo menos que yo sepa, en España no hay ninguna copia, salvo este tipo de copias que nos han pasado pues amigos como Manuel Berrocal, ¿no? Dentro de miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, porque si no, no hay posibilidad de comprarla. Así que ya anunciamos a los oyentes que no se vayan a una gran superficie a buscar este tipo de música porque no se puede encontrar, con lo cual es otro valor añadido que tiene Rosemary Brown. Me da el último hit de Rosemary Brown. Perdón, de Rosemary Marrón. Se refiere usted al último de Liszt, ¿no? Tome. Efectivamente. Porque esto generará frustración, ¿no? Porque al final ella está interpretando al piano, pero claro, pensará, ¿soy yo? ¿Son mis manos o son las de...? Claro, a ella era una frustración. Bueno, ella no tanto, porque ella estaba convencida de lo que ocurría. La frustración se la daba a todos los demás, que no eran capaces de componer esto, y veían que Rosemary Brown, que en teoría no tenía una formación adecuada, pues hacía unas composiciones fantásticas. ¿Empezó joven a componer? Creo que sí, ¿no? Muy jovencita. Sí. Empezó, los conocimientos musicales los tuvo desde el primer momento, las nociones básicas, ¿no? Pero no se sabe, o yo por lo menos no tenemos el dato, se sabe que compuso muy joven y que las composiciones duraron exclusivamente 6 años. A partir de los 6 años
este hilo, ¿no? Esta telepatía con el infinito, como lo denominaba Jacques Berger cuando se hablaba de todas estas comunicaciones artísticas desde el más allá, pues desaparecieron. Es como si dejara ya de ser un medio, no interesaba, por la razón que fuera, y su actividad creativa solo duró esos 6 años de su vida. 6 años. 6 años. Y a los 400 partituras de una docena de compositores. Compuestas en 6 años. Sí. ¿Y cuántos compositores anónimos habrá conectando con el más allá? Pues afortunadamente iba a decir pocos, porque si no sería un subgénero ya, el de compositores del más allá. Habría colecciones en las tiendas. No, hay pocos. Obviamente se trata de un asunto muy raro, muy poco estudiado todavía, y eso que curiosamente, como se trata de casos muy públicos, cuando salen a la luz, y luego comentaremos algo de Gasparetto, por ejemplo, son no solo comentados, sino que llaman excesivamente incluso la atención. Estaba pensando ahora también, antes de oír algún caso como el de otra música más de Hildegard von Bingen, que estábamos hablando de la distancia. Hildegard von Bingen, me acaba de decir Juan Ignacio, murió en 1150. Y cuando se oiga la música, cuando escuchen, luego, aunque está tocada y actualizada, verán la rareza de la música teóricamente inspirada, en este caso, por el ángel Umbrien, ¿no? Me parece lo que vamos a ir a contar. Bueno, esta música de Hildegarda, de San Hildegarda, está inspirada en el siglo XII, a principios del siglo XII. Exacto. Efectivamente. Bueno, murió, os corrijo, murió exactamente el 17 de noviembre de 1179. Eso es, bueno, yo dije aproximadamente porque no tenía datos. Digo porque siempre habrá un oyente que nos llamará. O sea, que no es a principios del siglo XII, sino como ves ya bien entrado. ¿Se sabe si murió por la mañana o por la tarde? Por la noche, un domingo por la noche, seguro. Fijaros la música ahora teóricamente inspirada por un ángel. Fijaros qué cosa más rara. Imaginemos a Santa Hildegarda. Esto se llama O Felix Apparitio, y es la felicidad del éxtasis que ella experimenta ante la aparición del ángel Umbrien. Siglo XII, en la penumbra todavía de la Edad Media, y esta mujer recibiendo el mensaje divino, el mensaje inspirado por los propios ángeles. Fue abadesa de convento benedictino durante más de 40 años, esta mujer. En uno de sus libros, donde contaba todas sus visiones místicas, decía que estaba convencida que Dios había dado la música al ser humano para que su alma recordase los dulces sonidos de su patria celestial. Claro, estos asuntos de los mediums recibiendo mensajes musicales del más allá nos pone el corazón en un puño, Carlos, porque claro. Si Schubert, si Chopin, si Mozart son conscientes de sí mismos, ¿no? Tienen conciencia sobre sí mismos. Pero fíjate lo que ha dicho antes Jesús, y cuando se corta el hilo, ¿qué? Pero se supone que en el más allá dice, yo soy Schubert, sí, ¿no? Sí, pero además es muy interesante porque en el caso de la música hay una gran personalización, incluso, fíjate... Sí, pero lo de la reencarnación se nos viene abajo. No exactamente, no exactamente. Bueno, en cualquier caso, estamos en España, todo el mundo se declara católico, la Iglesia Católica no reconoce la reencarnación. Pero medio humanidad sí. Pero sí, medio humanidad sí, efectivamente. No se vendría abajo tampoco. No se viene abajo tampoco, porque no quiere decir que tengas que hacerlo de manera automática, además tampoco, puedes estar ahí una temporada, se supone. Bueno. No, lo curioso es que sería, esto se relacionaría más bien para algunos científicos que rechazan la hipótesis espiritista con el fenómeno Marconi. ¿Os acordáis lo que hablamos de Marconi? Sí. Marconi decía que todas las palabras que se emiten en el mundo quedan de alguna manera en el éter esperando ser captadas por un elemento mecánico. Bueno, esto sería algo parecido a la teoría de los campos morfogénicos. Es decir, la capacidad de que los pensamientos de la gente quedaran flotando y pudieran ser captados en el pasado o en el futuro por otras personas. Y la música interpretada por la gente. Exacto. Lo que pasa que es que, claro, en el caso de Rosemary Brown había personalización, porque le decían que eran ellos. O incluso en otros casos en los cuales el espíritu no se identifica como tal, hay uno muy conocido que es el de Jutta Kaiser, era una niña de 12 años que vivía en Bamberg, es decir, en Alemania, y en 1930 se dedicó a hacer dibujos automáticos que imitaban el tema clásico de la antigua Persia y Egipto. Pero lo hacía en apenas segundos. Era capaz de hacer un dibujo de tipo de arte egipcio, por ejemplo, tipo 18 dinastía, en apenas 3 minutos. Y lo hacía con 12 años, y se lo hacía con una precisión total, en una situación de éxtasis místico absoluto. Entonces, le duró tampoco muy poco tiempo, o sea, al cabo de una cierta edad, perdió la capacidad de hacerlo. Pero durante el tiempo que lo hizo, fue un caso absolutamente sorprendente, porque no había ninguna relación cultural, ni ninguna relación de enseñanza, no había nada. Entonces son casos que, claro, cuando surgen, la ciencia los estudia mucho porque llama la atención de una manera brutal. Dicen, ¿y esto qué es? Pero de repente, ¡paf!, fuera, no hay nada. Bueno, ejemplos literarios, tenemos algunos muy curiosos. Tú, por ejemplo, Jesús, que recibe los mensajes de Emilio Salgari y de Julio Verne, en tu libro Fiestas Sagradas. Me llegan ya deteriorados esos mensajes de Salgari, porque me llegan en su peor época. Tengo que volver a reescribirlos prácticamente enteros. Pero hay algo con Charles Dickens, ¿verdad? Sí, con Charles Dickens hay una historia muy curiosa,
y además es una novela que, según mis últimos datos, se publicó aquí en España por una editorial catalana. Os cuento un poco la historia. Charles Dickens, cuando muere, a los 76 años, si no recuerdo mal, pues deja inconclusa una de sus novelas, la última novela que estaba escribiendo, que era El misterio de Edwin Drood. Había escrito 22 capítulos que había mandado por entregas para que se fueran publicando, pero 2 años antes este hombre ya pues no siguió con la novela hasta que murió de un derrame cerebral, ¿no? Era una pena que quedara inconclusa porque tenía 22 capítulos, le faltaba muy poco ya para terminarla, y se cuenta que desde El más allá, esos 2 capítulos, o los 3, no sé cuántos eran los finales, pues fueron transcritos, ¿no?, por un medium, porque era como si tuviera la necesidad de terminar este misterio de Edwin Drood, que así es como se titula la novela, y que quedó pues como una de esas obras inconclusas que tanto le fastidiaba porque era bastante perfeccionista dentro de sus obras literarias, ¿no? Y efectivamente, ahí, todo ese relato yo conozco por lo menos 2 versiones de un medium, no recuerdo ahora el nombre, y de otro, de un artesano de Vermont, que los dos aseguraban haber canalizado estos últimos capítulos de Charles Dickens, transcritos literalmente, y después publicados en Inglaterra, y una de las versiones de esas 2 transcripciones literarias desde el más allá, terminando la novela del misterio de Edwin Drood, es lo que publicó una editorial catalana, ¿no? No deja de ser sorprendente porque es de los casos así conocidos de un escritor pues de fama mundial, porque sí es frecuente la escritura automática de personas que reciben mensajes, pero no de autores conocidos, sino, normalmente de entidades sobrenaturales que se identifican pues con distintos nombres, muchas veces con nombres de extraterrestres, otras veces con entidades angélicas, pero no siempre con escritores de raigambre, como puede ser el caso de Charles Dickens, ¿no? Esto es uno de los casos así como más llamativos y que se puede ver como las 2 partes, ¿no? La parte que escribió en su vida humana y terrenal y la otra parte, el final de la obra, escrita desde el más allá. Yo sigo pensando que, caramba, qué terrible confusión a la hora de repartir los derechos de autor, ¿no? Dice, a ver, ¿qué proporción le damos al escribano? Bueno, además, ¿no? En el tema de la literatura, Jesús acaba de decir, así, de pasada, uno de los puntos claves que ya tocaremos en otros programas, que es el tema de los libros revelados. Los libros revelados. Porque, así como en la música o en la pintura, normalmente, hay un caso muy conocido de un pintor que dice recibir influencia de Dalí a través del más allá, ahora mismo, por poner un ejemplo cercano. Sí, ahora la actualidad es Dalí. Claro, claro, efectivamente. Es decir, que en el caso de la literatura es sorprendente porque es muy frecuente que la entidad o no se identifique o mienta directamente. Es decir, que adquiera otra supuesta personalidad. Eso es curiosísimo porque, como la literatura tiene más influencia de lo que parece, algunas corrientes literarias parecen tener una fuerte inducción movida por supuestas entidades que a través de otros escriben una serie de libros. Muchos de esas personas sí hacen público el caso de, por ejemplo, de Helen Smith y sus obras marcianas, en las cuales ella decía que estaba inspirada desde el más allá, pero en otros casos, sin embargo, esa inducción no se dice. Hay un libro... son una serie de artículos interesantísimos de Bernard Metheus, que es uno de los más grandes expertos en ufología folclórica del mundo, con Jacques Vallée, de hecho incluso se la anticipó en algunos aspectos, que estaba totalmente convencido, yo creo que lo demuestra de una manera palmaria, que en gran parte un fenómeno bien conocido como el fenómeno OVNI estaba ya apuntado en las corrientes de pensamiento, en parte mediúnicas, desde el siglo XIX y principios del XX. Pero entonces esto iba hacia ahí. ¿Escritura automática? Sí, absolutamente, sí. absolutamente. Es uno de los nombres que recibe, exactamente. Es la escritura automática dentro de grandísima velocidad. Claro, dentro de esa terminología parapsicológica, ¿no? Que también es todo un submundo, ¿no? Cuando hay que hablar, ¿no?, de cada fenómeno, pues la escritura automática, igual que ocurriría con la pintura automática, son aquellos mensajes que se transmiten, pues eso, desde el infinito, ¿no?, desde ese más allá, de forma automática. Es no consciente el medium de lo que está haciendo, porque si fuera consciente, por supuesto, ya habría que implicar otro tipo de consideraciones psicológicas ahí. No, es un papel en blanco, cuando estamos hablando de escritura automática, un bolígrafo, ahora mismo pues sería una máquina de escribir, un ordenador, la mente en blanco, y a partir de ahí dejar que fluya toda esa verborrea literaria que te están transmitiendo pues estos escritores conocidos o desconocidos a un ritmo endiablado, ¿eh? Muchas veces estamos hablando de miles de palabras en minutos que de una forma consciente serías incapaz. Y no es que escribas miles de palabras, porque puedes escribir verdaderas tonterías, sino que después tiene una coherencia, tiene una conexión, tiene una lógica, que es lo que deja pasmado a los críticos. Sí, es conveniente que el medio no tenga artrosis, ¿verdad? Porque... Por ejemplo, si no, me parece que elegirían otro medio, porque los del más allá saben perfectamente a quién eligen. A quién eligen. Bueno, sería curioso también observar si esas grafías se acercan o se parecen a las del autor, ¿no?, al supuesto autor. Claro, en el caso de Charles Dickens era muy sorprendente la historia, porque
uno de los medios, el primero, el de Leon Garfield, porque el del artesano de Vermont parece que su grafía no se parecía en absoluto a la de Charles Dickens, sencillamente porque su cultura también era muy inferior, entonces bastante ya con poder transcribir los últimos capítulos del Misterio de Dundro. Pero el de Leon Garfield, que fue el otro medium que dijo que transmitió los últimos, entonces ese se parecía, y eso es lo que motivó también a que se publicara aquella novela. Es la que yo tengo constancia que se publicó completamente, con los 22 capítulos primero de Charles Dickens y la otra. Sin embargo, con el artesano de Vermont, este que estamos diciendo, no se llegó a publicar. ¿Por qué? Porque posiblemente los críticos literarios vieran que había más de fantasía que de realidad. O sea que es curioso que esos dos medios, ¿no?, pues tuvieran distinta grafía, o caligrafía casi en este caso, a la hora de transcribir. Pues sí que es interesante. Claro, es que hay que tener en cuenta que, sobre todo para los oyentes, vuelvo a insistir en lo que dije al principio, que esto no es una casualidad, es decir, que no se trata de que el medium llegue y diga, ¡oh, he tenido una inspiración! Estaba pensando en otro caso que me citó Jesús, el de una medium polaca que se llama Marian Gruszewski, que en el Instituto Metafísico de París en 1920 fue capaz en apenas unos minutos de pintar 10 cuadros al óleo. Al óleo, pero en plena oscuridad. En plena oscuridad. Claro, entonces, quiero decir, bueno, ya es difícil. Al óleo es muy complicado. 10 o una decena, pues mucho más complicado todavía. Delante de gente, pues más todavía. Pero es que encima oscuras, sí, pues ya la verdad es que las cosas se ponen francamente difíciles, ni Houdini. Entonces, bueno, que es que, claro, pero además, en cuanto decía antes Jesús, bueno, saben a quién elegir. Da la sensación de que sí, pero da también la sensación en parte de que no. De que es como si alguien en un momento dado tuviera un canal abierto, algo entra allí, pum, y luego en cuanto que por alguna razón la persona pierde esa capacidad, ¡paf!, el canal se corta. No insistas, Juan Ignacio, que no te acepto este cuadro como de Miró, ¿eh? No te lo acepto. O sea, este punto que has puesto aquí en el papel no te lo acepto como de Miró. Mira que lo estamos mirando bien, pero no es de Miró. No es de Miró. No insistas, que no lo Yo vendes. quisiera abundar un poco en lo que se ha dicho antes, dando la tercera teoría, porque si queremos traer aquí, recordar a Lobsang Rampa, existe la famosa crónica akáshica, donde resulta que se registra toda la historia del mundo. No tengo ninguna cañería ahora para arreglar. Pues no. Famoso fontanero. En esta crónica akáshica supuestamente existe todo cuanto existe, y entonces lo único lo que es como una especie de receptor de radio, lo que decía antes Carlos. Eso es interesante. Sí. Mediante el cual nosotros conectamos ahí arriba, y aquí tendríamos que acordarnos siempre de la hipótesis Gaia, siempre de la hipótesis Gaia. Es que es imposible. Es como si se estuviera algo por ahí, nosotros conectáramos con ello en una cierta frecuencia. ¿Por qué no los medium están conectando con algo que otro conectó en el pasado en la misma frecuencia? Y no se trata del propio autor, sino de la propia versión que el autor sacó de aquella crónica clásica. Sería una hipótesis. Sí, es interesante porque... Eso está muy bien. Bernhard Metzeus... O sea, conectan en diferentes momentos de la historia, claro, con esa frecuencia. Claro, es que Bernhard Metzeus apuntó una teoría, lo que pasa es que Bernhard Metzeus no es exactamente un físico. Luego Jacques Vallée, en su libro Dimensiones, en los años 80, la corrigió un poco, pero la teoría es no inquietante, es literalmente aterradora, porque Metzeus, en su profundísimo análisis del folclore francés con todos los temas parapsicológicos o misteriosos, llegaba a la conclusión de que, en cierto modo, el problema pudiera estar, y lo deja apuntado, de hecho que no es físico, en que los seres humanos en realidad no seamos capaces de percibir la realidad más que por asociación. Es decir, que nosotros evocamos una realidad que nuestros sentidos son capaces de percibir, pero que no tiene por qué ser la única realidad. Entonces, si eso fuese así, y el tiempo no operase en el mundo como nosotros creemos que opera, pues ya no hace falta que continúe. Es decir, se podría sintonizar de manera perfecta con el pasado, con el futuro, con Calla, que vidas. eso no me gusta, Carlos. Es demasiado complicado, pero es decir, ni siquiera él lo explica ni lo intenta explicar, simplemente pone pruebas de estas tipo fortianas, de esas abrumadoras, devastadoras, que te dejan hecho polvo durante una semana. Al final somos una carcasa con un chip. Esto es tremendo. Bueno, Jesús, seguro que hay muchos amigos de la Zona Cero diciendo, bueno, ¿y qué pasa con mi gremio? Porque seguro que hay médicos, hay enfermeras. ¿Es que acaso en nuestros oficios no hay transmisión de conocimiento? En medicina es espectacular lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Hay un caso muy célebre de una mujer mexicana que era Pachita, que bueno, dejaba extasiados a todos aquellos que le veían actuar a esta mujer, porque hacía verdaderas operaciones quirúrgicas con un cuchillo oxidado, ¿no? Según ella, la poseía Cuauhtémoc, ¿no? Y a través de... Joder, Cuauhtémoc. Claro, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, daba igual que fuera Cuauhtémoc Cárdenas. No precisamente eso. No exactamente, bueno. Era más regio, ¿no? Pero daba igual que fuera. El hecho es que la gente que comprobó esas operaciones, y uno de los que comprobó esas operaciones quirúrgicas era ni más ni menos que Jacobo Grinberg, uno de los mejores neurofisiólogos que había en México y había en el mundo hasta que desapareció, ¿no? No se ha vuelto a saber. Por cierto, eso es un enigma que algún día tendremos que desvelar. El hecho es que la gente que vio actuar a Pachita, ¿no?,
que no lo hacía ella, porque era pues una campesina totalmente ignorante, y no lo digo de forma peyorativa, sino que no tenía ningún conocimiento médico. Era asombroso cómo podía abrir al cuerpos humanos, ¿no?, con este cuchillo totalmente oxidado, que ya de la infección tendrían que morir, y no solo extirpaba el mal que fuera, ¿no?, incluso pues verdaderos tumores, sino que después se cerraba, cicatrizaba sin dejar ningún tipo de cicatriz. O sea, que era una forma milagrosa. ¿Qué ocurría? Según Greenberg, y yo estuve con él además charlando de este tema porque hice un curso con él, decía que manejaba lo que él decía la latis, una de las hipótesis más sorprendentes, ¿no?, y muy difícil de explicar. La latis manejaba el espacio temporal de tal manera que podía hacer este tipo de intervenciones que cualquier médico normal no lo podría hacer, de tal manera y con tal precisión, desde luego, que eso sí se puede calificar de milagro. Es decir, milagro porque ahora mismo la ciencia es incapaz de determinar las causas que generan esas operaciones, y por supuesto los efectos eran espectaculares, porque ahí estaban mujeres y hombres que entraban en un estado totalmente deprimente, ¿no?, y salían sin anestesia, totalmente curados, además en un tiempo récord. ¿Qué ocurría allí? Pues no se sabe. El hecho es que lo de Pachita es un caso totalmente demostrado. El mismo Jacobo Greenberg escribió un libro contando todas sus experiencias, no lo que a él le decía, sino lo que él vivió, y casos de estos ha habido otros dos en España, y uno de ellos todavía en activo. ¿Todavía en activo? Sí. Bueno, no digamos ahora, ya dejaremos para un programa posterior. Exactamente, por eso es que lo de la medicina, por eso no lo iba a hemos deciros tocar, que, claro, que tocaremos, cuando toquemos el programa de la sincronicidad que estamos preparando, tocaremos casos de estos de otras profesiones y otras actividades. Sí. Porque hoy hemos cogido la literatura, la pintura y la música, porque son tres artes. Sí, pero ¿qué pasa con los periodistas, por ejemplo, no? Pues supongo que los periodistas también, pero la verdad es que hay casos increíbles de aprendizaje automático, inconsciente e inmediato, pues desde idiomas hasta pilotar aviones. Y además registrados, anotados, estudiados, y todos con una característica en común. Nadie tiene ni idea de por qué. O sea que esto, Carlos, de pensar o suponer que estas entidades operan sobre nosotros, nos deja un poco indefensos, ¿no? Sí, la verdad es que leyendo a Meceost o a Ford es tremendo. La sensación que te da es una sensación de inseguridad terrible. Porque claro, lo que te ponen son ejemplos de los que, claro, un científico diría, bueno, esta es la casualidad. Pero es que hay casualidades y casualidades. Ya, de verdad que cuando hagamos el programa de sincronicidad, abierto ya a todo tipo de casualidades, curiosidades y extrañas coincidencias, pues bueno, van a ver los oyentes lo que es bueno, que se dice. Vamos a escuchar otro fragmento musical. Sí, vamos a ir a un Kyrie de el Hildegard von Bingen. Cuéntanos, Carlos. Bueno, esto se le inspiró en trance un ángel que se llamaba, me parece, Uriel, pero Juan Ignacio me está haciendo señas, debe saber más sobre el tema. El tema fundamentalmente se refiere a la propia visión que ella tiene. De hecho dice, oh, excelsa visión. Perdón, este es el Kyrie, perdón. Nos hemos equivocado justo con la anterior. No obstante, lo que sí que es cierto es que Hildegard von Bingen, y debemos decirlo aquí antes de que se nos vaya el programa, es uno de los personajes fundamentales en la estética de la Edad Media junto con Joan Duns Scoto. Ambos dos son los creadores digamos, este heliocentrismo, este estético-centrismo medieval que lleva a estas músicas, que lleva a la excelsicidad máxima del canto gregoriano, y que de alguna manera crean el campo abonado para que aparezca el gótico. Estos dos personajes no están, a mi modo de entender, suficientemente bien estudiados, sobre todo Duns Scoto, y habría que profundizar más en su obra para ver si ellos llegaron a esta, digamos, unicidad mística, tanto de Hildegard como de Juan Duns Scoto, mediante precisamente la tecnología que significó en este momento o la música o la armonía propia de la filosofía de Scoto. Dos personajes muy interesantes. De todas formas, Jesús, tú y yo que quisimos ser monjes en nuestro día, ¿no? Ahora nos dedicamos a esto, pero qué maravilla de música, ¿eh? Venga de donde venga. Desde luego, ya sabes que el canto gregoriano, con independencia de que esté inspirado por ángeles o no ángeles, es un tipo de música que ya te arroba, ¿no? Son músicas que te produce estados alterados de conciencia, que también es interesante algún día tocar eso con profundidad, ¿no? Hay músicas que elevan el espíritu, hay músicas que te transmiten un poco ese tipo de mensaje celestial, que es lo que se intentaba transmitir con las músicas medievales, para crear una fe mucho mayor, ¿no? Sabes que las músicas eran como instrumentos, igual que pasaba con las catedrales góticas, igual que pasaba con los rosetores, con la luz, con todo ese tratamiento, ¿no?, de las dimensiones mágicas, no solo para impresionar al fiel, sino también para inducirle a estados de arrobamiento, de estados alterados de conciencia, y a veces se conseguía, ¿no? Entonces todo ese cúmulo entre la sonoridad, el eco, la geometría sagrada, la luz que entraba por esos rosetones y, por supuesto, este tipo de música tan elevada, como no ibas a creer en Dios. Ya veo que Jesús está apuntando hacia uno de los temas que, bueno, vamos a dejar a todo el mundo sorprendidísimo. Carlos, ¿quién pudiera grabar el sonido de una catedral, verdad? Eso, ¿quién pudiera grabar el sonido de la geometría sagrada?
La armonía de la música, de la geometría. Sí, pues eso rápidamente ponemos el laboratorio a funcionar, ponemos al profesor Bacterio a sacar artilugios y grabamos lo que haya que grabar. Sí, se puede ir hablando que en ello estamos, no somos los únicos, hay un equipo en Francia trabajando sobre los planos de la Catedral de Chartres. ¿Cómo? Sí, nos aguantan. Sí. Y al menos yo conozco también otro equipo en Escocia que empezaron con la capilla de Rosslyn, que es una capilla curiosísima, de la que tendremos que hablar un día. Y bueno, la verdad es que es un proyecto prácticamente que como todas estas cosas siempre surgen en paralelo y al mismo tiempo, sincronicidad, en el occidente europeo, y bueno, pues en ello estamos también nosotros. Pero vamos a ver, Juan Ignacio, ¿cómo es posible que los franceses y los escoceses estén también en este asunto? Lo que es absolutamente posible es que a partir de Pitágoras, que descubre el número áureo, todos los demás estén dándole al número áureo. Hay una teoría muy interesante que es la que establece una línea directa, y de esta algún día habría que hablar, entre los arquitectos, ya no digo egipcios, digo caldeos, digo sumerios, digo acadios, y los arquitectos que trabajaron en el románico y en el prerrománico. Esa línea directa que habría que habría llegado mediante la herencia que viene de los que trabajaron en el templo de Salomón, los que hoy día sean los masones, de alguna manera, es una de las teorías que todavía nadie ha demostrado, pero que todo el mundo está deseando que alguien la demuestre alguna vez. Bueno, pues a ver si inventamos el artilugio y nos adelantamos a los franceses y a los escoceses. Ya veis cómo sí. Nosotros que somos la representación española no podemos quedar mal. No, y sobre todo que se trata de una investigación francamente curiosa, porque está también vinculada, como he dicho, en cierto modo está todo vinculado con la teoría de Gaia, es decir, que las cosas suenen porque toda la matemática es armonía. De hecho, todo el mundo sospecha que el origen del canto gregoriano está en Egipto, como está en China, como está en todos los sitios, es como si todos hubieran bebido de una fuente común. Yo uno de los sonidos más impresionantes que recuerdo es el batisterio en Pisa, cerca de la catedral de Pisa. Eso es impresionante, cuando cierran las puertas empiezan ese clamor, ese eco, esa reverberación de la voz. ¿Cómo se pudo calcular eso así? Donde está el magnífico calendario de Benedetto Antelami, una de las maravillas de la transición entre el románico y el gótico. Fíjate que hay una teoría ahora muy en boga de que acerca de que uno de los grandes éxitos de la cultura occidental fue la capacidad de captar la música en notación escrita avanzada. Es decir, la capacidad de que tú seas capaz de recoger los sonidos del mundo, los que tú creas y los que tú coges, y anotarlos en un papel para que puedas transmitirlos como si fueran un libro. Eso es una fuente de riqueza cultural que no tiene parangón en ninguna otra cultura del mundo. Es algo increíble. Bueno, pues eso vamos teniendo. Algo debíamos tener bueno, ¿no? Tenemos mucho. Tenemos mucho bueno. Tenemos mucho bueno, y la verdad es que encima vivimos en un país que tiene una larguísima tradición de todo tipo y que se puede aprovechar y que cada vez se está estudiando más y mejor. Vamos a ver si podemos escuchar, Gonzalo, la música de Rosemary Brown, la música inspirada supuestamente por Liszt, y hasta 12 compositores intervinieron, obraron en su cuerpo, obraron milagros. Obraron de todo. Obraron de todo. Con Mozart hay también alguna anécdota, ¿no? Sí, ahora la comentamos porque de Mozart, bueno, todo el mundo ha visto la película, la de Amadeus, y sabe que la época final de Mozart pues estuvo atormentado, ¿no? Casi amargado por un personaje extraño que acudía a su casa, que él veía, que tenía además una capa muy extraña de un color de bronce, y que fue el que le encargó que compusiera un requiem. Entonces hay muchas teorías ahí. Él consideraba que ese personaje era pues el mal o el demonio, el diablo, pero también se dice que era pues un personaje, un enemigo, el propio Salieri, que le atormentó de esa manera, y que el requiem que estaba componiendo no era un encargo, sino que sencillamente era para él, ¿no? Pero hay toda una historia que además Juan Ignacio la conoce muy bien y que podemos contar mientras escuchamos precisamente parte de ese requiem. No, eso me parece que lo que habíamos pedido. Rosemary Brown, sí, lo que habíamos pedido. Rosemary Brown es lo que habíamos pedido, pero el requiem lo vamos a escuchar inmediatamente. Este es... Sí, Juan Ignacio. Bueno, se trata de Confutatis. Confutatis. Estoy confundido, o sea, de alguna manera... Mozart utiliza el salmo de la confusión, el hombre confundido ante la magnificencia de su creador, ante el terrible poder de su creador. Mozart, en los últimos años de su vida, independiente de la hipótesis de Milos Forman y de su película Amadeus, tenemos a Giulio Confalonieri, que es un expertísimo musicólogo italiano, autor del libro Historia de la música y sus compositores, en 5 grandísimos tomos a los que dedicó prácticamente toda su vida, y que además tiene un cierto prestigio porque en 1954 ya era profesor de canto en la Scala de Milán.
Este hombre, en toda su obra, la parte que nos dedica a Mozart, nos está contando continuamente esa relación que Mozart tenía con un mundo de superstición, con un mundo luminoso que había detrás de él, del cual sacaba muchísimos motivos de inspiración. Por ejemplo, en el Don Giovanni ya aparecen elementos que son insólitos en su época. O sea, Mozart componía cosas que solo se han podido componer a partir de Schoenberg en el siglo XX. Bueno, tiene toda una ópera masónica que es la flauta mágica. Bueno, La flauta mágica, sí. Independiente de la flauta mágica y de toda la inspiración... Y el rapto tampoco está mal, ¿eh? El rapto del Serrallo, claro. Efectivamente, pero es que había obras de música de Mozart que solo son comprensibles en base a las disonancias aparecidas a partir del dodecafonismo. O sea, hay piezas fundamentales, por ejemplo, el Tantum Ergo Sacramentum de la misa, creo que es de la coronación, que tiene unos acordes que han tenido que llegar los zamberos, los autores de bossa brasileños a crear acordes de ese estilo, porque son disonancias tremendas. Mozart no solo un adelantado a su tiempo, no solo un niño prodigio, sino que fue un individuo que realmente no ha podido existir. O sea, es imposible que una persona haya llegado a lo que Mozart llegó en tan poquísimos años y con tantísima calidad. Que Mozart cogía cualquier cacharro que fiera, con un agujero y hacía una sinfonía. Sí. Ahora es curioso que Rosemary Brown nunca canalizó partituras de Mozart. Jamás. No. Ah, ¿no? No, pero además es curioso que en la mayor parte, bueno, hay alguna de Berlioz más moderna, pero la mayor parte de la música de Rosemary Brown está centrada en el primer tercio del siglo XIX. Es como si su canal orientara hacia la época de Schubert, Beethoven, Franz Liszt, Chopin, y se centró ahí básicamente. Y luego... ¿Wagner? No llega Wagner, ni Berlioz es lo único más moderno que... No, el compositor más moderno fue Stravinsky. Llegó a Stravinsky, fíjate, yo no sabía que había llegado a Stravinsky, pero en cualquier caso se centra mucho en el primer tercio del XIX, y no es porque precisamente tuviera un especial interés ella por la música romántica, ¿no? Que era lo que sintonizaba mejor. Es que Napoleón marcó mucho esa época, ¿eh? También Se quedaron todos muy impresionados, no consiguieron terminar las obras. Incluso en el más allá se quedaron... Fíjate Beethoven cómo le iba a componer aquella a Napoleón y tuvo que dejarlo, y dice, mira, lo voy a dejar. Y le voy a cambiar el nombre. Sí, pero en cualquier caso no le sirve nada, ¿eh? Creo que fue la heroica, ¿no? Sí, la heroica. Bueno, pues esto parece Radio 2. Vamos. Bueno, yo quisiera hacer un digresiones culturales. Sí. Quisiera hacer un último y pequeño apunte sobre Mozart. Mozart fue el primer autor que hizo algo que se parece a las modernas músicas fractales, con un dadito que se inventó, que lo tiraba sobre una mesita y entonces mezclaba ritmos que obtenía aleatoriamente con notas que obtenía aleatoriamente. Esto ya lo había copiado de Bach, eso también hay que decirlo. Bueno, o sea, ¿cómo? ¿Que tiraba un dadito? Sí, bueno, estas composiciones que creaba de esta manera se pueden leer al derecho y al revés. Y son temas completamente distintos, perfectamente acordados. Es que es imposible. Es decir, un ordenador tardaría años. Estamos hablando de Mozart. Estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos hablando del 18, una cosa tranquila. No, de todas maneras, de un señor que tiraba un dadito y hacía unas composiciones que se podían leer igual del derecho que del revés. Exactamente. O sea, si tú coges ciertas partituras de Mozart y las pones al revés, tocas otro tema y perfectamente acordado. ¡Qué barbaridad! Eso se va a repasar. No iba a decir que para que se... Tú y yo que fuimos niños prodigio en su día, Carlos. Sí, yo pintaba oscuras. Y no hemos llegado a ese asunto, ¿eh? Yo pintaba oscuras al óleo. Hombre, no llegué nunca al caso que he citado de Marian Gruzewski de pintar 10 cuadros al óleo oscuras en 5 minutos. Pero bueno, estaba cerca, ¿eh? Bueno, ¿cuántos prodigios, no? Sí, claro, es que se trata de prodigios absolutos de la naturaleza que no hay forma humana de explicar. Es donde la ciencia se queda parada, se queda mirando y dicen, bueno, pues muy bien, lo que usted quiera. Fijaros, es que llega un momento que es que pues te tienes que hallar. Por cierto, siempre se ha hablado mucho sobre la capacidad cerebral de Mozart, ¿no? Sí, pero ves, aquí entramos en el tema que yo hablaba antes de los autistas, es decir, cuando tú puedes tener tu mente ultra preparada para algo y sin embargo no se sepa exactamente por qué. Hablábamos al empezar que Mozart en Roma, en el Vaticano, estuvo presente en una audición de una música sacra que tenía guardada el Vaticano bajo pena de excomunión y amenaza de encarcelamiento a quien sacara una sola partitura allí o a quien la copiara. Entonces Mozart estuvo oyéndolo tranquilamente y cuando salió de allí, pues lo volvió a escribir entero y encima hizo algunas correcciones. Entonces, claro, los dejó, es que te deja, dices, bueno, este hombre... Bueno, es que pensaban que era imposible que él se pudiera acordar, o sea, claro, no, pero es que se acordó de todo. Un serio problema con la ley porque pensaba que la había copiado. Claro, se acordó absolutamente de todo. Encima eso lo mejoró porque había algunos defectillos y ya puestos a ello, quizá lo cambió un poco. Quizá lo más sorprendente de todo es que todavía existe muchísima obra de Mozart que está por aparecer. ¿Qué vas a contar, Jesús? Sí, no, si queréis como un poco un dato de una teoría que anunció, vamos, o que
puso sobre el tapete Juan Ignacio, que me parece interesantísima, que es lo de los registros acásicos, que en parte explicaría muchas de las cosas que estamos hablando hoy por la noche, ¿no? Los registros acásicos, que es una especie de biblioteca invisible donde estaría contenido no solo el pasado, sino el presente y todo el futuro, ¿no? Entonces, hay muchas obras literarias, en este caso, que están escritas por inspiración, según sus autores, directa de estos registros acásicos, como si accedieran a un fichero infinito, ¿no? Esta telepatía con infinito que decía Jacques Bergier, ¿no? Y una de esas autoras era Madame Blavatsky, que la conocéis, que era además la fundadora de la Sociedad Teosófica. Bueno, pues Madame Blavatsky, que escribió una obra monumental que era La Doctrina Secreta, tan absolutamente abrumadora en datos, que a los propios científicos que había en aquella época le desbordaba, ¿no? Porque, por citar algunos datos, ella mencionaba hasta 1.500 obras que existían, pero que no había leído, y 3.000 que ella ni conocía, ni se pudo inventar, y que transcribía datos exactos, y según ella, procedían directamente de los registros acásicos. Era tan monumental, estamos hablando del siglo XIX, que muchas de sus aportaciones científicas solo han podido ser entendidas ahora, en el siglo XX, y cito algunos casos para que veáis que estos registros acásicos funcionan, por lo menos en Madame Blavatsky y en La Doctrina Secreta. Ella habló de la magnetosfera y de los cinturones de radiaciones alrededor de la Tierra. Es cierto, porque son los cinturones Van Allen que se descubrieron en 1958. Hablaba de la materia de los cometas que no es conocida por la física de su tiempo, y era cierto. Hablaba de que había un hilo de vida que pasa a través de las generaciones, cierto, es el hilo genético. Afirmaba que la Luna es más vieja que la Tierra, cierto, es algo que se ha demostrado hace poco. Escribe que sería posible reducir un ejército al estado del átomo cuando las fuerzas etéricas sean liberadas, es cierto, ahí tenemos el caso de Hiroshima. Y decía, por ejemplo, que América fue descubierta por los noruegos mucho antes que Colón, cierto, en aquella época era impensable, ¿no? Y anunció, por último, que la guerra de Troya no era una leyenda, sino que fue un hecho real, también cierto. Pero ¿no? por muy poquito, eso se lo descubrió Schliemann enseguida, ¿estás? Hasta esbozó la teoría del neutrino 80 años antes. Por lo Pues tanto, ¿qué explicación podemos dar? muchísimos. Los registros acásicos. Claro, bueno, luego está la Emeteus, es decir, que realmente eso, nosotros interpretemos la realidad por asociación y que el mundo no es exactamente como creemos que es. De todas formas, algún día hablaremos de Schliemann y cómo movía los tesoros de sitio, ¿eh? Se puede dedicar un programa a algunas cosillas de arqueología cambiada, falseada y... No, Troya precisamente estaba aquí. Pero sí, no, pero cómo ha condicionado eso luego la arqueología seria de verdad. Es curioso, es decir, a veces una pequeña trampa ayuda a la investigación más que muchos esfuerzos. No, bien. Que además no hubo una Troya, sino 7 Troyas, por lo menos en 7 estratos sucesivos. Sí, pero eso no se lo vas a contar ahora a Schliemann a su espíritu, porque te das un disgusto. Bueno, cuidado, que como se entere Schliemann, seguro que lo transcribe. Además, yo admiro a una persona que para entender bien las cosas primero aprende sánscrito, griego, clásico y latín. Sí. Desde luego sí. Eso es cierto. Pero para entenderlo mejor. ¿No devolvieron el tesoro los rusos al final? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Y no lo van a hacer a Ni lo van a devolver. Hoy, por cierto, 7 de noviembre, saludamos a la Unión Soviética desde aquí, que es el aniversario de la Revolución. Muy oportuno el comentario. Sí. Iba a decir que como se quedaron en el calendario antiguo, era de octubre. Bueno, pues Juan Ignacio, Jesús, Carlos, que no son quienes yo digo, sino son Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Yo soy primero, Carlos primero, y ahora les corto la cabeza. Que son de comuneros. Ya tendremos nombre de calle. Señores, pues hasta mañana con un asunto también curioso. Vamos a intentar ofrecer a nuestros oyentes, los de la zona cero, las Stargate españolas. Las puertas dimensionales españolas, al parecer, se pueden localizar. Y de eso hablaremos mañana en la zona cero. Pero la Rosa de los Vientos continúa hasta las 6 en punto, 5 en Canarias. Gracias, Juan Ignacio, gracias, Jesús, gracias, Carlos. Hasta mañana. Por la próxima interesante programa que hemos tenido hoy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.